el yesod de causa y efecto. ¿Sí? El yesod de causa y efecto. Todas las cosas si uno hace y por eso pasa. Principalmente lo que tiene que ver con el tema de la Yonará y de los Negaim, de lo que era la lepra, ¿sí? Funcionaba de esa manera. En los conceptos que era del Metzorá, funcionaba de que una persona por ahí hablaba, ¿sí? Conversaba, decía cosas, hablaba de la gente, opinaba, criticaba, y por ahí el hombre llegaba a su casa y veía que las paredes tenían manchas. Y manchas aparentemente como de humedad, manchas así, entonces inmediatamente tenía que llamar a un albañil para que le venga a arreglar. Y si la persona no corregía, al poco tiempo, después las manchas empezaban en la ropa. Entonces uno decía, pero mira, seguramente me arreglaron mal, debe tener la humedad, la arregló por afuera, pero por dentro, ¿sí? Sigue funcionando, la cerecita y que esto, que no lo hizo bien el trabajo, entonces ahí empieza a echarle la culpa al albañil. Y por ahí si la persona no corrige, entonces vuelve de vuelta a pasar lo mismo. Y después ya es en el cuerpo. ¿Dónde está el problema? En la falta de recapacitación y de darse cuenta por qué me pasa. Normalmente la persona tiene que hacer que cuando le pasa algo está mandando un simán del Shamayim. Hay un más, muy, muy cortito, chiquito, que pasó con Ram Meltzer. Ram Meltzer dice que en una ocasión, dice que él vino a la casa y la esposa estaba preparando la daisa. Daisa era tipo la avena para comer. Y la esposa dijo, mira, tengo que salir a hacer una compra. Controlar la avena, ¿sí? Con la leche, que no se desborde. Bueno, claro, el Rab lo dejaron ahí con la avena. Se quedó enganchado con algo que estaba estudiando, se desconcentró, de repente cuando llegó la esposa se había derramado todo, de la mitad de la leche se había caído a la basura. Entonces la esposa le dijo, no te dije que mire la avena, sí, la dejaste todo, se mojó. Entonces él se puso muy mal, dijo, ¿por qué me pasó esto? Y cuando te pasó esto porque estabas un despistado. No, si se desbordó, algo pasó, entonces se puso a hacer, como decir, a un Heshbon a Nefesh. Empezó a recapacitar y a retroceder. Dijo, ahora me di cuenta, porque todos los días, siempre cuando salgo de Shahrit, hay un hombre que me pide una tzedakah y yo siempre le doy una perutá para que se vaya a comprar algo para comer. Y hoy cuando salí no me lo encontré, no lo vi. Entonces, seguramente por eso me pasó que ahora esa plata que aparentemente me ahorré, pasa con otra cosa. Todas las cosas son así. Es todo permanentemente, es causa y efecto. Uno hace las cosas, entonces, si te pasó, por algo será. Las cosas no pasan porque sí. Porque a fulano le pasa y a mengano no. Y a este le pasa tal cosa y a otro le pasa tal otra cosa. Entonces, permanentemente uno tiene que tener de esa reflexión de decir, algo hice. Por algo me merezco las cosas. Y nosotros, eso, ya que estamos hablando, ¿sí? Porque hoy el tema es el dólar. No quiero decir ni el precio, porque la gente pues escucha los audios viejos y se ríe de nosotros. Dice, cada vez que este hombre habla del dólar, sí, ha hablado cuando estaban a 30, cuando estaba a 60, cuando estaba a 80, y cuando estaba... Y ya, hoy 4.40. ¿Sí? Y por ahí en un año uno va a escuchar, o en una semana uno va a escuchar el Shibu y se va a reír de nosotros. Y yo si hubiese comprado. Ahora, le masé. Nosotros nos tenemos que preguntar por qué nos pasan las cosas. ¿Por qué nos pasa a veces por ahí como sociedad? A veces nos tenemos que preguntar eso. ¿Por qué en nuestra sociedad pasa eso? ¿Por qué en otros países? ¿Por qué los yehudín de la Argentina son los yehudín más sufridos económicamente que de todo el mundo? Viajá por el mundo. Israel, Baruch Hashem, hay verajá, anda a Estados Unidos. General, ¿no? Obvio que deben haber anín, deben haber en todas partes, pero a Estados Unidos los yehudín también. Anda a Panamá, los yehudín también. Anda a México, los yehudín también. Anda a Brasil, los yehudín también. Anda a Francia, anda a Inglaterra, Australia. Son lugares donde hay comunidades grandes de yehudín y todo está todo bien. Y Argentina, drama. En general, ¿no? Porque obvio que en Argentina también hay gente que está muy bien, Baruch Hashem. Pero en el global, no. Entonces nos tenemos que reflexionar nosotros a nosotros mismos, preguntarnos ¿por qué? ¿En qué estamos fallando nosotros como sociedad? Y eso, ¿por qué? Porque es causa y efecto. ¿Sí? Vos decís, no, porque la Argentina es así porque hace muchos años vino un tal general Juan Domingo, ¿sí? Y hizo tal y tal cual cosa. No, es mentira eso.
Eso es la consecuencia. La causa no es esa. ¿Por qué no lo bajaron el avión, no le hicieron explotar el avión? Bueno, eso sería el motivo porque la gente acá merecía esto. Y nosotros tenemos lo que nos merecemos. Entonces no podemos quejar. Porque nosotros somos los causantes. Y vos vas a ver gente que por ahí no lo merece y está en el mismo país y están bárbaros. Y no lo sufren. Entonces, cada uno se tiene que preguntar uno a sí mismo qué es lo que tiene que hacer y por qué pasan las cosas. Que igual en realidad, si vamos a hilar un poquito más fino, Barminan, en todo el mundo hay sufrimientos. Por ahí no siempre económicos. Hoy en día Israel, y por ahí es un ejemplo muy, muy fuerte, en Israel se está viviendo una crisis muy grande. Hay una crisis social, pero muy fuerte, ¿sí? Muy fuerte, una crisis social, pero increíble, que el que habrá estado en Israel lo habrá visto permanentemente: manifestaciones, paros, cortes de calle, la izquierda con la derecha. No me interesa hablar ahora de política, ¿no? Pero también estamos viendo un montón de tragedias, ¿sí? Barminan de atentados que hay, y Barminan matan familias. Y lo más pele, que hay una cosa que se está repitiendo mucho, que muchos hermanos fallecen en atentados. O sea, hace poquito, la semana pasada, apareció 2 hermanas y la mamá. Un poquito más atrás, 2-3 semanas atrás, fallecieron 2 hermanos, los hermanos familia Yaniv. Un poco más atrás, 2 hermanitos, los Paley, que estaban en la parada del colectivo, 2 chicos chiquititos, que el padre de suerte se salvó. Un poco más atrás, ¿sí? Hubo un accidente donde esto fue en Tu B'Av, el año pasado, hace menos de un año, que un colectivo perdió los frenos y atropelló a una mamá con 2 criaturas. Acá mismo en Argentina pasó con el caso de la familia Barminan Jambás, que fallecieron 5 personas en una casa. Entonces una vez escuchaba a Rosenblum, decía: ¿cómo puede ser tantos hermanos que fallecen? No es algo así nomás. O sea, del Yamaim lo están autorizando esto, y antes no pasaba. ¿Y qué? Ahora recién ahora los árabes odian a los judíos. Y de toda la vida fue. ¿Y por qué ahora sí, antes no? Es que están dando lo que hay desde arriba. Y eso justamente remarca a que en la hermandad que nosotros tenemos como sociedad estamos mal. ¿Por qué? Porque este odia al otro, y este odia al de enfrente, y este se lleva mal con el vecino, y se lleva mal con los cuñados, o con el que le compite en el trabajo, o con la queilada al lado, o con la otra queilada de enfrente, y esto es contra esto. Entonces, todas cosas tienen lo que es la causa y efecto. Lo que vos haces, ¿sí? Eso te puede generar o bueno, o Hasbe Shalom, malo. Pero cada uno tiene que trabajar sobre eso y tratar de fortalecer, ¿sí? Por eso dicen en la perashá de semana que habla del Metzorá, dice el pasuk: Badad yeshev mihus la mahané moshavo. El que tenía lepra lo tenían que sacar del mahané, del campamento, se tenía que ir a vivir afuera. Que ahí de por sí los mefarshim preguntan, dice, ¿por qué le tocó a esta persona que tuvieron que sacar afuera del mahané, lo tuvieron que sacar del campamento? Dice, ¿por cuánto que él hizo diferencias entre un hombre y su mujer, o hizo diferencias entre un amigo y otro, que habló mal de uno y el otro se enojó con él, y etcétera? Entonces vos hiciste separación, ahora vos te van a separar. Así dice el Midrash. Entonces los mefarshim preguntan y dicen: no entiendo, si una persona está leprosa, obvio que se tiene que alejar del campamento. ¿Por qué? Y porque la lepra, ¿sí?, es contagioso, es muy contagioso. Entonces, si es algo contagioso, obvio que si una persona tiene lepra, ¿qué le van a decir? Inmediatamente: señor, disculpe, no, pero usted se tiene que ir de acá. Que inclusive en la época de antes, cuando la lepra era una enfermedad frecuente, habían lugares de leprosos. No sé, algunos de los que son más grandes, ¿se acuerda la película Ben-Hur? Ben-Hur, Ben-Hur en castellano, pero Ben-Hur, la madre estaba leprosa y estaba todo en un campamento de leprosos. Es separado totalmente, no está con lo demás, porque contagia. Entonces, ¿por qué acá de repente el Midrash pregunta: ¿por qué a este lo sacaron del campamento? Obvio que lo van a sacar del campamento. Dice: no, porque la lepra que mandaba la Torá no era la lepra frecuente de la calle, que era contagiosa. Era una lepra milagrosa. Este no se contagió de nadie, a este se lo mandaron del cielo específicamente. Y por lo tanto, no era una lepra que contagiaba, porque por ahí el hombre había hablado a la Yonará y él tenía que sufrir de la lepra. El que estaba al lado, el hermano, el primo, el cuñado, no lo iba a sufrir, porque él no estaba leproso.
porque no hizo la avera, entonces no se iba a contagiar. Entonces pregunta el Midrash, ¿por qué esta persona, si en realidad tiene una lepra que no contagia, ¿por qué lo sacan? No, ¿sabes por qué lo sacan? Porque es lo que merece. Vos hiciste separación, entonces ahora te van a separar a vos. ¿Para qué? Para que reflexiones, porque la persona cuando está solo, sí piensa. Normalmente una persona está en la cárcel, que está en la cárcel, tiene tiempo para pensar, para reflexionar, para darse cuenta por qué me pasó así, cómo yo llegué a tal lugar. Muchas veces pasa eso. ¿Sí? ¿Cómo yo llegué acá? Hay gente que en la vida empieza a tomar decisiones que son incorrectas. ¿Sí? Y la persona cuando elige mal, de repente entra en un efecto dominó que lo lleva y lo lleva y lo arrastra, y de repente se encuentra en un desenlace que dice, ¿cómo llegué a esto? Nunca creí esto. Gente que Barbinan entró en problemas de drogas, vicios, adicciones, Barbinan cosas feas. Y uno dice, yo era una persona normal, ¿cómo llegué a esto? ¿Cómo nunca me frené? ¿Cómo nunca dije? Entonces uno de repente se mira al espejo y dice, bueno, yo tengo que cambiar. Entonces cuando la persona tiene tiempo piensa, el que está leproso, está fuera del mahané, ahora no tiene con quién conversar, no tiene con quién jorobar, a quién molestar, de quién reírse. Entonces de repente la persona empieza a pensar, dice, ¿cómo me pasó esto? Lástima que llegó a eso. Pasan muchas veces personas que se arruinan la vida y muchas veces hubo gente que se acercó a decirle, escúchame, te estás equivocando. Pero muchas veces el problema más grande es cuando la persona se toma todo a chiste y todo a la burla. Y eso pasa mucho acá en la Argentina, tenemos este problema nosotros. ¿Sí? De que de todo lo tomamos a chiste. De todo lo tomamos a chiste. De todo nos reímos, de todo motivo de burla, inclusive de nuestras propias sufrimientos. Porque uno dice, de esto vos ves, el dólar y te lo mandan. Ayer nos mandaron uno del colectivo 421, no sé para dónde iba. Dice, ahora está apuntando el dólar para no sé dónde. Y uno se ríe y dice, pues te reís, pero para llorar. Bueno, preferible reírse, ¿no? Porque si uno no se ríe, bueno, las cosas hay que tomarlas con seriedad. Pero vi un sipur, me gustó. Miren lo que es, como la persona de repente todo tiene un soft. Cuando Abraham dice basta, es basta. Así que había un yehudí de Tiberia. Vamos a ponerle el nombre Mordejai. Ahí no figura el nombre para ocultar su identidad. Pero hay un hombre que se llama Mordejai. Y hombre que trabajaba, pero vivía yom, como quien dice, vivía el día. No le sobraba nada. Y un día, bueno, se levantó en la mañana, va a arrancar el coche, no arranca. Llama a esto, llama al otro, llama al SOS para que lo vengan a asistir. Viene un mecánico, lo revisa y dice, mire, el motor, jalas, ¿sí? Hay que hacer la merajem. Murió el motor, hay que hacer motor nuevo, todo, pero cuánta plata hacer motor nuevo hoy en día, que nadie se le rompa nada del coche, porque sí, hoy en día lo que sale, repuesto, todo para mí. El tipo dice, tengo que hacer motor nuevo. Bueno, habló con el mecánico, le dije, fíjame cuánto sale y cuánto cuesta y cómo te lo puedo pagar, pero bueno, el coche yo lo necesito, hay que arreglarlo, manda a arreglar. Pide un crédito, saca un crédito del banco, se pone el descubierto, más o menos, pero resuelve mandar el coche al mecánico, lo arregla. Al poco tiempo, dice la esposa, dice, mira, hay un problema, porque se nos está pudriendo la comida en la heladera. ¿Qué pasa? Aparentemente no está andando bien la heladera. Entonces, llama a un técnico de heladera, lo viene a revisar, dice, no, se te murió el motor de la heladera, la verdad lo puedes arreglar, pero la verdad vale más fácil comprarte una heladera nueva que... Bueno, comprar la heladera nueva, que aparata bonocha, van dos, ¿sí? Y así, entre una y otra, entró en una catarata de un montón de cosas que no le pegaba, no enganchaba pie con bola, y todo mal. Y yo estaba desesperado. Llegó un momento que, pidiendo crédito, sacando crédito al descubierto, se puso en rojo, el banco le cortó el chorro, ¿sí? Llegaba Shabbat, ya no tenía la heladera nueva, pero la heladera tenía vacía, y el tipo estaba desesperado. Dice, ¿cómo hago? Y bueno, la esposa, el Tzadé, que la esposa le decimos, Hashem Yazor, pero bueno, traté de hacer algo porque a los chicos les tenemos que dar de comer y las cosas estaban muy mal. La billetera vacía. Entonces el hombre dijo, mira, el coche ya está arreglado, Baruch Hashem, anda. Sí. Nafta tengo para ir hasta Jerusalén. Dijo, Hashem Yazor, pero era un Shabbat, yo me quiero ir a Jerusalén, voy a hacer tefilá al Kotel Maraví, pensar que Borrán nos mande verajá, que mande éxito y que nos cambie un poco, nos dé vuelta el mazal. Bueno,
La moja se va a andar con Berajá, Besat Hashem, que tengan necesidad de tomar. Aparentemente hay una de las rutas que va desde el norte de Israel a Jerusalén, Kvish 90 creo que es, el 90. El 90 es una ruta que es ida y vuelta, o sea que es mano y contramano, y de venir del norte de Israel, el que sabe, hay muchos lugares que se pasan por Yishuim que son árabes, que son peligrosos. Pero bueno, el tipo, Boreolam, mandame Berajá, que llegue bien, sí, tengo que llegar. Viajó, Baruch Hashem en la ida, llegó a Jerusalén, entró a Jerusalén, Baruch Hashem entró al Kotel Amaraví, hizo tefilá, le lloró a Boreolam, le pidió que esté todo bien. Justo ahí había uno que hacía una ilulal, el unishmat de alguien, había para comer. Agarró, se preparó un platito con un par de mesonot, dijo el unishmat, un vaso de bebida, se subió al coche y se volvió de vuelta. Cuando está volviendo, ¿sí? En el viaje de vuelta, de repente ve que el coche se le va un poco para el costado. Trata de acomodarlo, otra vez al costado, de repente se empieza a escuchar ruido, frena, pinchó rueda. Pinchó rueda en el medio de la ruta, ¿sí? La ruta de por sí lleno de primos que van y vienen, de por sí peligroso, y el tipo, un tipo delicado, nunca cambió una goma, nunca cambió, arregló una rueda. Entonces llama a Yedidim. Yedidim, acá también hay, Yedidim, acá son Javerim, en Israel se llama Yedidim. Yedidim es como una atzalá, pero no de briut, sino para este tema de problemas con el coche, alguna asistencia. Es Gesed, es de Gesed, o sea, no cobran. Entonces yo conozco a un amigo mío que el yerno de él es de Yedidim. Ellos están, hoy en día de Satmer tienen Javerim acá en Buenos Aires, que están para asistencias así, mecánicas, de repente, por ejemplo, yo que sé, alguno que se le quedó la llave dentro del coche que tiene para poder abrir, o de repente para arreglar una rueda, o para inflar, tiene inflador, etcétera, asistencia. Vejez, lo hacen de favor. Llamó Yedidim, entonces Yedidim, es toda una red, empiezan a llamar esto, lo otro, y dice, mira, no hay nadie cerca tuyo. Dice, pero el tipo veía que pasaban los coches en Israel, ¿cómo te das cuenta que son árabes los coches? ¿Sí? ¿Ves los Mercedes viejos, viste? Estos Mercedes, son los Mercedes, vos sabés que un Mercedes de los autos viejos, antiguos, así verdes, estos son de los primos. Y el tipo, mamá, cada coche que pasaba era la gota. Entonces lo llama el tipo y dice, mira, escúchame. Dice, mira, tenés que hacer una cosa, nada, agarra, abrí el baúl, tratá de sacar la rueda de auxilio, hace esto, hace lo otro. Están guiándolo para que el hombre, él solo pueda arreglar la rueda. Que sí, que no. En un momento, bueno, agarra, abre el baúl, cuando va a sacar la rueda, ¿sí? Ve que sale una bolsa y empieza a caer dinero del baúl de su propio coche. El tipo empieza a mirar y había guita, pero había mucha plata. Había mucha plata. Entonces, bueno, el tipo lo primero que hace es agarrar la plata, ocultarla bien, taparla y pues vemos de dónde está. Ahora tengo que arreglar la rueda porque no sabe si va a vivir siquiera, pobre hombre. No sabe si lo van a agarrar, lo van a acuchillar o si va. Hasta que el otro le explicó, ya con la plata que vio, ya estaba más tranquilo el hombre, de repente le explicó cómo cambió la rueda, más o menos entendió, sacó esto, tuerca, acá, allá, cómo cambió la rueda, puso la rueda nueva, guardó en el baúl, cerró, ¿sí? Levantó viaje y se fue a la casa. Cuando llega a la casa, le agarra la plata, le dice a la esposa, mira, encontré todo dentro del coche. Empieza a mirar, empieza a contar 35.000 shekels, $10.000, ¿sí? Más o menos $10.000 justo. $10.000, ¿dónde sacó esta plata? No, el tipo dice, pero esta plata no es mía. ¿De dónde salió la plata? Entonces agarra, levanta el teléfono y llama al que le había vendido el coche a él. Dice, mira, ¿vos te acordás que hace 1 año y medio me viste en auto a mí, esto, lo otro? Soy sincero, le digo, mira, el otro día encontré, saqué de la rueda de auxilio, en la rueda de auxilio encontré plata. Encontré mucha plata. ¿Vos sabés? El tipo dice, mira, no, mío no es seguro. No es seguro. O sea, no tengo dudas. Entonces le digo, por mi parte es tuyo, arreglate, quédatela. Entonces le dice, mira, si me pasás el favor, decime el que te lo vendió a vos el coche, yani el que era primera mano. Le pide, pasa el teléfono, esto, el otro, lo llama por teléfono y dice, mira, encontré plata en el baúl. Porque mira qué tipo cayera aparte, ¿no? Porque uno dice, nosotros ya la gastamos 200 veces, pelito para la vieja. Chao, olvídate. ¿Sí? Ayer me lo presentó a mí, si lo encontré yo era porque era para mí. Si no lo hubiese encontrado el otro. Era obvio que esto me pertenece. Nosotros no pincharon nunca. Claro, me pertenece a mí. Pero el tipo, cayer. Entonces llama al otro, al anterior, le dice, escúchame, encontré así. Entonces el otro le dice, mira, déjame pensar, pero yo no me acuerdo. Pero déjame pensar que yo haya guardado plata ahí, muy raro. Entonces le dice, en media hora te llamo.
lo llama a la media hora y dice, mira, que plata esa mía no es, seguro que no es. Lo que sí puede ser, yo hace mucho tiempo mandé a arreglar a un ¿cómo se llama? A un mosaj es un mecánico, un taller mecánico, sí, que tuvo un problema con la rueda, de un árabe. Este árabe es multimillonario y el tipo medio excéntrico, tiene de hacer cosas así, de plata por cualquier lado. Es muy posible, porque plata mía no es, pero es posible que haya sido del arabí que cuando me haya hecho un arreglo, por ahí escondió plata en ese momento. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Que tampoco era seguro. Entonces se fue a preguntar al Rab, porque la pregunta era así. La pregunta no es si del árabe, porque el árabe no se lo tiene que devolver, eso es batalla que no se lo tiene que devolver. La pregunta es a quién le pertenece, si le pertenece al primer comprador o le pertenece al último comprador del coche. Hicieron Shelat Jajam, el Jajam le dijo, la persona cuando lo vendió con todo lo que tenía dentro y nunca zahá, nunca adquirió de ese dinero, y este dinero lo adquirió el último que lo encontró. Y esta plata le corresponde a él. Y este Mordejai, ¿sí?, se adjudicó el dinero, al que se lo mandaron del Shammai, en el momento justo, en el momento preciso. Entonces este dice, mira, ¿por qué a este le pasó así? Mirá, pobre tipo, que le fue mal porque tuvo que arreglar el coche y después tuvo que cambiar la heladera y no sé cuánto. Y al fin y al cabo Boreolam se lo dio. Y esto es lo que pasaba con el tema del Metzorá, porque dicen Jajamim así. Dice, ¿por qué había Metzorá? Dice, las personas de repente, ¿qué pasaba? Muchas veces la persona iba a la casa y tenía manchas en la casa. Entonces, como tenía las manchas en la casa, ¿qué tenía que hacer? Tenía que romper, picar la piedra, sacarla y cambiar por una piedra nueva. Y cuando picaban las piedras y rompían, ¿qué encontraban? Encontraban tesoros que eran de los que vivían en Israel antes de que Israel conquiste. Los Emorim, así trae la Gemara. Los Emorim, que eran una nación, ellos ¿dónde escondían? Escondían en las paredes, escondían las riquezas, escondían oro, escondían diamantes o diferentes cosas de valor, los escondían ahí. Cuando el Yehudí tenía que romper la pared, ¿por qué? Porque tenía la lepra, entonces cuando rompían la pared ahí descubrían los tesoros. Entonces, todo tiene una sibá, todo tiene una explicación. O por esto o por lo otro. ¿Por qué me pasa así? ¿Por qué me pasa así? Acá justo te va guiando. O a veces es un premio, o a veces es un ticún, es algo que vos tenés que corregir. Pero siempre es importante la reflexión. Dice, ¿por qué me pasa? Si uno se tiene que preguntar, si yo estoy sufriendo tal situación, ¿qué he hecho mal o qué he hecho bien para merecer tal cosa? A mí me pasó a Lopele, pasó en Shabbat, bueno, Moy se ríe porque ya sabe lo que es. Shabbat de la mañana, terminamos tefilá, estamos saliendo afuera, me dice mi nene, me dice, papá, tenés la rueda baja, está el coche acá en la puerta. La rueda baja, Shabbat a la mañana. La verdad no hubiese dicho nada, hubiese dicho Moshe Shabbat mejor. Si ¿para qué me voy a arruinar el Shabbat si no tengo lo que hacer? Y veo la rueda está baja. Las ruedas son relativamente nuevas, las compré hace poco. Era barato cuando la compré. Le masé, me fijo y está la rueda casi pinchada, pero estaba muy desinflada. Bueno, no dije nada, después de Shabbat arreglamos. Terminó Arbit y le preguntaba a muchos si alguno tenía el inflador electrónico que se pone ahí en el cebador y cosas. Uno sí, uno tenía, fue a la casa, trajo y le inflamos, más o menos dimos aire para ir a arreglarla. Bueno, lo cargué, le dije a mi esposa, me vayan a casa, hagan Abdalá y yo voy a arreglar la rueda. Agarré un poco de plata y me fui. Y me quedé parado en la puerta cuando llego a la gomería acá en Gaona y Argerich, ¿sí? 4 coches había de fila. Dice, bueno, ¿qué voy a hacer? La tengo que arreglar. Me quedé ahí, espero que no se me desinfle y estuve un ratito. De repente delante mío vi otro Yehudi, un doctor, un amigo. Y bueno, pusimos a conversar esto, lo otro. Claro, como había muchos coches, yo tenía las balizas encendidas y esto, las luces encendidas, no sé cuánto. Bueno, cuando me toca el turno, dice, bueno, el tipo dice, adelanta el coche, pongo el coche en marcha, me quedé sin batería. Ya ni suerte para la desgracia, como decía, ¿no? Le digo al tipo, mira, arreglame acá la rueda, porque no te lo puedo correr el coche. Y dice, el tipo me manda la arregla, y el pibe que estaba conmigo le dice a los fans, dice, mira, empujalo, dice, para sacarlo después, porque el coche se quedó sin batería. Por Baruch Hashem, que el coche mío es manual, no es automático, entonces lo empujalo, saca. Y arreglamos la rueda y después lo empujamos y lo sacamos. Y arrancó Baruch Hashem. Después de esta semana, pues, tuve que cambiar la batería nueva, ya estaba vieja. Pero me dijo el pibe, por eso lo cuento, me dijo el pibe, me dijo, Hashem te quiera vos, me dijo. Me dijo, porque si vos se hubiese quedado sin batería en la puerta del CNIS, o si hubiese quedado batería en otro lado, no tenés por ahí cómo sacarlo. Y donde estaban 3, 4 fasmes que lo empujaron un segundo y lo levantaste el coche. Entonces, que ayer te pinchó la rueda de la puerta del CNIS,
que uno te tenía justo para darte aire, y después te quedaste sin batería justo en la puerta de la gomería porque el tipo te lo pueda empujar y lo saques. Entonces, dentro de lo malo que por sí te tenía que pasar, porque te tenía que pasar, pero también hubo rahamim, hubo piedad de Borja Olam que te dio también la forma de solucionarlo. Ahora, está el que se va a quejar y va a decir, qué mala suerte que tengo, todo me sale mal, y se me pinchó la rueda, y me quedé sin batería y todo. O puede decir, la verdad, de por sí me tenía que pasar, pero me pasó con anestesia. ¿Sí? Me pegó, pero con una caricia. Y decimos la verdad de que sea diferente. ¿Cuántas veces hay gente, Barminan, pero le entraron a robar? Y si le entraron a robar, sí, pero Baruch Hashem no había nadie en la casa. Entonces el tipo de por sí tenía que perder eso. Pero preferible perderlo cuando uno no está que la mala sangre o el disgusto de que entre un tipo armado, que haya chicos y de todo. Entonces hay cosas que Hashem te las tiene que hacer porque uno las debe, porque está la culpa y uno es responsable de las cosas que uno hace. Pero muchas veces viene con una caricia y cuando viene así, uno dice, bueno, gracias a Olam que lo hiciste de esta manera y no fue peor porque podía haber sido peor. Y en todas las cosas que nos pasan, obvio que siempre puede ser peor. Y eso se llama Din Barrahamim, así decimos en mi casa. Din Barrahamim. Es Din, mitad Din, es justicia, pero aparte viene acompañado, ¿sí?, con una dosis también de piedad que Borja Olam hace para que nosotros no suframos demasiado. Baruch Adonai Leolam, amén, amén.